Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a crear un proyecto que nos va a permitir identificar celulares por medio de Bluetooth utilizando Java. En este caso sería Eclipse o NetBeans. Para nosotros vamos a utilizar Eclipse. Ya. Entonces vamos a crear tres carpetas, tres proyectos, tres paquetes, perdón. Tenemos primero Blue Covecho, tenemos el cliente y el servidor. En el cliente vamos a tener las clases para compilar el programa, y tenemos la clase conexión que nos va a permitir conectarnos a un servidor. En la parte de servidor tenemos lo que es el compilador nada más y el archivo en Java, es decir, la clase, para nosotros podernos conectar con un cliente. A continuación, la programación del mismo. Ok, en la parte que tenemos de cliente podemos observar que tenemos tres clases que son Device Finder, Hecho Client y Service Finder. En Device Finder nos permite hacer la conexión con el servidor. Vamos a crear, bueno, aquí nos da un pequeño error que es el de javax.bluetooth, que es porque no tenemos los paquetes completos o el punto jar correspondiente para dicha clase, el cual ya vamos a explicar al final. Y nos vamos a descargar directamente desde la página de Oracle Develop. Ya, ok. Entonces tenemos primero que declarar las librerías que vamos a utilizar, que son la import java y .io ** para descargar todos los paquetes que contienen la librería java.io. Tenemos lo que es java.util igual, y esta nueva que es import javax.bluetooth, que nos va a permitir descargar todos los paquetes que contiene para la conexión con el Bluetooth. Entonces creamos una clase con el nombre de Device Finder, y es implementado del Discovery Listener, que es el escuchador de descubrimiento o para descubrir un nuevo dispositivo. Creamos un hashmap remote device, que es igual a nulo, que nos va a permitir almacenar todos los dispositivos o todos los datos que vamos a recolectar para la conexión con el servidor Bluetooth. Ya creamos el agente de descubrimiento que va a estar buscando constantemente cada vez que nosotros iniciemos la cuenta de servidor. Entonces aquí vamos a desplegar un mensaje por consola que nos va a decir que el servicio de iniciación está buscando o está encontrando un nuevo dispositivo. Al obtener el agente de descubrimiento tiene una respuesta por parte del Bluetooth, del dispositivo Bluetooth, entonces nos va a almacenar en esta variable llamada agent, el cual nos va a almacenar de manera local el agente o el dispositivo correspondiente a Bluetooth. Vamos, de acuerdo a esto, bueno, todo esto vamos a poner dentro de un try, es decir, estamos creando restricciones, y cuando no se encuentren nos va a desplegar un mensaje de chequeo, de un previo chequeo, esperando la respuesta del dispositivo encontrado por Bluetooth para que se conecte con el servidor. Ya, creamos un booleano que nos va a dar simplemente un true o un false cada vez que acepte
Cada vez que acepte el dispositivo conectarse al servidor, es una condición de no bloqueo. Entonces, al haber iniciado la conexión, vamos a poner dentro de un if, nos va a decir que la conexión ha sido inicializada. Caso contrario, nos toca esperar por un tiempo hasta que se complete la conexión. Vamos a enviar un pequeño método de sincronización para completar el evento y vamos a poner un método wait de espera. Dicho esto, es para la conexión. Caso contrario, nos va a enviar un catch con un mensaje escrito por error que no se ha podido establecer la conexión. Vamos a crear un método privado void que es para el inicio de la conexión, el cual vamos a tener un pequeño arreglo, el cual nos va a almacenar los agentes conectados al dispositivo, es decir, todos los clientes que vamos a tener conectados a nuestro dispositivo. Ya. Ahora tenemos para un dispositivo remoto. Este nos va, bueno, aquí estamos especificando el tamaño, va a ser de tipo array. Va a ser un arreglo también que nos va a permitir iniciar la búsqueda de un dispositivo, de un agente dispositivo de descubrimiento, descubrir un dispositivo. Ya tenemos también el método de clase del dispositivo y dispositivo remoto, el cual el uno tiene un código y el otro va a ser de tipo de dispositivo. Ya esto nos va a permitir que se conecte un PC, una computadora o un teléfono cualquiera, un celular cualquiera, siempre y cuando no sea un BlackBerry, porque Java no nos permite hacer eso con un dispositivo BlackBerry o LG. Para ello se puede utilizar el desarrollador Android. La mayoría ahora todos utilizan Android, entonces se puede utilizar Android para programar con Bluetooth y nos pueda reconocer cualquier dispositivo sin ningún problema. Es un poquito más complejo ya que va a utilizar XML, va a utilizar HTML5, es programación web netamente. Ya, entonces aquí vamos a poner una restricción que va a hacer cuando el dispositivo sea una PC o un celular. Entonces nos va a decir si es que no coincide con que sea dispositivo una PC normal o un celular que no sea LG o BlackBerry, entonces nos va a indicar una restricción y vuelve a buscar un dispositivo. En la siguiente línea nos está diciendo del arreglo de Device Maps, que es el arreglo de la búsqueda del mapeo, por así decirlo. Entonces nos va a cargar la información existente. Tenemos un método de inquisición completado, es de tipo type y viene derivado de la clase Inquiry Complete, que es netamente propia de Bluetooth y viene dentro de la librería Javax. Ya, ¿qué nos permite hacer este método? Este método nos permite mostrar la información completa si ha existido. Es más, si en la búsqueda existe un dispositivo, entonces se realiza la conexión. Caso contrario, dice conexión terminada o nos sale un error, siempre y cuando el cliente lo termine o suspenda la conexión del mismo. Ya. Tenemos la clase principal main, donde vamos a crear un arreglo de tipo devList, el cual nos va a mostrar una lista de los dispositivos
y nos va a decir dispositivo no encontrado. Bueno, pone una condición si es que el dispositivo que está buscando no, mejor dicho, si está buscando un dispositivo no lo encuentra, entonces nos va a dar esta línea de error de aquí. Caso contrario, nos devolverá y nos dirá dispositivo encontrado. Y eso es todo lo que podemos decir de la clase Devices Finder del tipo del paquete cliente. Tenemos la siguiente clase que es Timeout Timer, que es el contador, es por un sincronizador, el cual establece la conexión, mejor dicho, nos da una conexión el cual se va a establecer o va a estar activo siempre y cuando el usuario no suspenda, el usuario final o el cliente no suspenda la conexión del mismo. Bueno, tenemos aquí un método run que nos va a decir siempre mientras esté corriendo pues existe la posibilidad de pausar, de cortar o de suspender la conexión del dispositivo con el cliente. Ya. Aquí nos permite tener un incremento, es un contador el cual nos permite alargar o nos permite cortar la conexión, como ya lo había explicado anteriormente. Y tenemos el método de pausa, que el cliente está en espera, es decir, está diciéndole al servidor que no suspenda totalmente la conexión, sino que le dé un tiempo determinado para que no se pierda totalmente la conexión y esté activo, esté dentro de la lista de dispositivos encontrados. Ya. Tenemos un método public void timeout task que nos dice tiempo de terminado la tarea, que es el tiempo en el cual se ha terminado totalmente la conexión. Y eso es todo con respecto a la clase Timeout Timer, que es el contador que establece la conexión entre el servidor y el cliente. Ya, tenemos aquí también, tenemos la clase Service Finder .java, el cual nos permite, bueno, aquí nos da un error de principio y es porque no hemos colocado el nombre del paquete, que en este caso sería package client, que tenemos aquí. Hay que recordar, cabe recalcar también que en las clases en las cuales vayamos a establecer o forman parte de la conexión entre cliente y servidor, tenemos que importar las librerías necesarias conjuntamente con todos los paquetes y los componentes que necesitamos para establecer una buena conexión. Bueno, aquí nos sigue dando un pequeño error, que es el de Javax Bluetooth. Es porque no hemos descargado la versión recientemente, o todos los paquetes, los .jar correspondientes para la clase Bluetooth. Eso ya lo vamos a explicar más adelante y vamos a corregir ese error. ¿Okay? Ya, tenemos la clase Service Finder, que igual es implemento del Discovery Listener, que es el escuchador, el que nos va a permitir conectarnos con el servidor. Bueno, aquí tenemos estamos estableciendo los protocolos en los cuales se va a trabajar. Como ya lo conocemos, RFCOMM y L2CAP son capas, mejor dicho, son protocolos dentro de la capa de Bluetooth que nos permiten establecer la conexión. Estos RFCOMM y L2CAP se encuentran en la capa transporte de Bluetooth, capa conexión de Bluetooth. Entonces aquí estamos especificando que van a ser unas variables, mejor dicho, van a ser estáticas y van a tener una longitud de 0 por 003. Tenemos también
tenemos un entero privado también que es max3 es igual a 4, es decir que va a tener una longitud de 0 por 4 y nos indica ahí. Entonces al hacer clic aquí obviamente nos va a desplegar toda la información que contiene Service Finder. Ya, esto es en caso de que intente hacer la llamada para ser buscado, para ser encontrado, mejor dicho, para buscar un servicio, el cual nos va a proveer nuestro servidor. Declaramos un vector, declaramos aquí, esta de aquí, es un tipo de arreglo propio de Bluetooth, de Java.Bluetooth, para recolectar toda la información que contiene la capa de transporte. Ya. Declaramos nuevamente el Discovery Agent, que nos va a permitir buscar un agente o un dispositivo al cual se va a conectar a nuestro servidor. Tenemos también un booleanos que es search such as succeeded, que es la búsqueda realizada, y tenemos los métodos. Estos métodos, cabe recalcar que todos estos métodos son propios de Bluetooth y estos los podemos adquirir sin ningún problema ingresando a las páginas de Oracle o páginas de programador en las cuales no es muy difícil de encontrar. Son propias. Esto hay que recalcar que no tenemos nosotros que crear variables así, simplemente están dadas por la clase Bluetooth, por la librería de Bluetooth. Ya, todos estos son para obtener un agente y obtener una respuesta, es decir, una aceptación por parte del cliente. Ya, aquí tenemos, al encontrar todos los dispositivos remotos, entonces nos va a almacenar en este arreglo. Caso contrario, si es nulo o la lista está en 0, es decir que no ha encontrado ningún dispositivo, obviamente nos va a desplegar un mensaje de no se ha encontrado dispositivo alguno. Finalmente tenemos EcoClient, el cual es la clase cliente, ya, en la cual nosotros vamos a verificar. Vamos a ver que tenemos librerías como AWT, .even, Javax.swing y OIUtil, que son la interfaz de usuario, la interfaz de cliente. Ya, ok. Tenemos un EcoClient extendido con JFrame, una ventana cualquiera, el cual tenemos nuevamente una dirección de Bluetooth para el servicio de dispositivo, es decir, aquí estamos agregando una dirección, el cual nos va a permitir identificar al Bluetooth, el dispositivo Bluetooth, el cual nosotros nos van a visualizar los demás dispositivos o los demás celulares o PCs, en este caso, cualquiera que se requiera. Tenemos también un string privado, ¿por qué? Porque va a estar simplemente dentro de esta clase, que va a ser un JFrame. Es solo propio para utilización del frame, el cual se va a llamar service name y va a ser utilizado de uso local. Tenemos también un JTextFile, el cual nos va a permitir tener variables como message y reply. Tenemos el establecer conexión establecer conexión con el servidor, para el servidor, en el servidor y fuera del servidor. Ya, este booleano es para cerrar la conexión si se requiere.
o el timeout timer también, que ya lo vimos anteriormente, que era la clase sincronizadora, el cual nos va a permitir establecer un mensaje de bloqueo o de espera según se requiera, según como el usuario lo requiera. Tenemos nuestro método dentro de public echo client. Vamos a tener un tipo de método llamado service record, y con una variable ser record también, que son propios de Bluetooth. Entonces aquí vamos a establecer el cierre de la conexión en caso de que el escuchador se termine, cierre la conexión y simplemente va a salir. Ya tenemos un set location relative to. Ya, el cual nos va a especificar los componentes que van de acuerdo con la posición de la ventana, es decir, dónde se va a ubicar o dónde lo va a poder visualizar en un dispositivo la ventana de conexión. Ya tenemos el método GUI, que es un método de interfaz gráfica de usuario, el cual va a utilizar una ventana como esta que tenemos aquí. Ya es un applet, obviamente, el cual nos va a indicar si es que la conexión, si se requiere conexión, abrir, o simplemente se va a cerrar la conexión. Si la va a aceptar, va a abrir para ver qué contiene, o simplemente la rechazo del mensaje. Ya tenemos aquí el panel también. Y tenemos nuestro método make contact, es para hacer un contacto con el servidor, y nos va a decir la conexión al servidor ha sido realizada, nos va a dar el URL y nos va a indicar una espera. Esto de aquí es una espera para establecer la conexión mediante el método if que tenemos aquí, serve URL, que es igual sea null, entonces nos va a decir que el servicio no está disponible. Dentro de un try, dentro de una condición, vamos a poner que la conexión al servidor va a ser extraída por el método, por la variable que teníamos anteriormente que es para conexión, y nos va a abrir la conexión y nos va a permitir ingresar a la URL correspondiente. Tenemos el método de cierre de ventana, que va a decir, simplemente nos va a mostrar un mensaje de adiós, que la conexión se ha terminado. Métodos IO, los cuales son utilizados para enviar mensajes al servidor o de espera por una respuesta, y para que la respuesta sea regresada. Entonces aquí nos va a decir si el echo message está dado por un string MSG, que es un mensaje simplemente que nos va a decir está cerrado, entonces la conexión al servidor se pierde. Si el mensaje es nulo o el mensaje es igual a vacío, esto es para especificar que diga netamente vacío, sin espacio, sin nada, entonces nos va a decir que el mensaje está esperando una respuesta, es decir, si se queda bloqueado, si no hay alguna respuesta, si no está interactuando, si
si no está descargando, bajando, no está interactuando el servidor con el cliente con el servidor, entonces se queda en espera. Caso contrario, si el mensaje es enviado, entonces simplemente nuestra espera de una respuesta va a ser igual al cierre. Entonces aquí nos va a decir que el enlace entre el servidor está terminado. Y si existe una respuesta que no sea de salida o de terminación con el servidor, entonces nos va a decir conexión perdida. Es decir, está aquí como asegurando la identidad del cliente con el servidor. Y ya, acá abajo tenemos unos arreglos de tipo byte try que van a ser, estos son manejados por la capa inferior, por la capa MAC de Bluetooth, para manejar lo que es la transferencia de archivos, la transferencia de información, la interactividad que va a haber entre el cliente y el servidor. En caso de que len, esta variable que tenemos aquí, sea diferente a un dato largo, un dato byte de enteros, entonces nos va a mostrar un mensaje de lectura errónea. Tenemos el método void main, el principal, el cual aquí nos va a decir que los servicios encontrados son el rfcom, UID string, el service name, los cuales son los protocolos que nos permiten la interactividad entre las capas superior e inferior de transporte. Listo. Y eso es todo lo que podemos ver de la parte de paquete de cliente. Y como podemos ver aquí, tenemos el punto jar, que es bluecov 2.1.1, y su correspondiente compilador con el room.bat correspondiente para que se pueda correr, en este caso correr la clase. Ya. En la parte de servidor simplemente tenemos el echo server y tenemos thread echo handler, que es la mano ayuda para el servidor. Nuevamente tenemos el import, tenemos las librerías que ya conocemos. Este micro edition es una librería propiamente de Bluetooth para resolver problemas como organización de dispositivos, organización de información entre el Bluetooth, entre el cliente y el servidor. Tenemos aquí un arreglo, una variable long, una variable string, perdón, el cual va a contener un código binario donde nos va a indicar la identidad de nuestro servidor, que va a ser de 128 bits, y con su respectivo nombre, que va a ser echo server. Nuevamente tenemos string connection notifier, que son variables privadas utilizadas en Bluetooth para establecer la conexión, para que el escuchador, para que esté pendiente el servidor si existe alguna llamada o existe alguna petición por parte del cliente. Perfecto. Tenemos public echo server, el cual vamos a tener un array list, el cual nos va a permitir establecer la conexión, establecer un tiempo de corrida, un tiempo de espera entre el servidor
y obviamente el método init, que es de inicialización. Va a crear el protocolo de conexión y va a crear los procesos de cliente. Dentro de la iniciación de dispositivo tenemos un try, nuevamente una excepción, el cual vamos a crear un dispositivo local, el cual nos va a almacenar el nombre del servidor, la dirección de Bluetooth a la cual nosotros queremos que se conecten, o el cual vaya a ser establecido por parte del dueño, en este caso del servidor que se vaya a utilizar. Como ya lo especificamos arriba, simplemente va a ser EcoServer. Ya tenemos aquí, en caso de excepción, simplemente nos va a mostrar un error y la conexión se va aquí, no se va a cerrar. Cabe recalcar que cuando está a punto y SID 0 se cierra completamente. Al estar con tipo 1, es decir que va a volver al iniciar dispositivo o la búsqueda de dispositivo, como vimos en el método anterior. Aquí creamos un método void de RFCon Connection, donde va a crear todos los protocolos que vamos a utilizar para Bluetooth. Tenemos aquí un mensaje de iniciación de la conexión. Tenemos el nombre del servicio. Entonces aquí vamos a poner, dentro de nuestra variable server, vamos a poner la notificación de conexión y la conexión va a ser abierta. Nos va a dar localhost, vamos a tener un BTSPP, el cual nos va a permitir mostrar más dispositivos con su respectiva autentificación o autenticación, las cuales necesita para emparejar o hacer pares, valga la redundancia, entre el servidor y el cliente. Y nuevamente tenemos aquí una condición de catch. Tenemos un catch, el cual nos va a indicar que no se va a cerrar la conexión, simplemente vuelve a verificar la creación de la conexión de protocolos. En la parte de proceso de clientes va a tener la espera de la conexión del cliente, creando un handler para cada uno, es decir, creando su propio manejador o su propio espacio, por así decirlo, para que no haya cruces o para que no se puedan visualizar entre los demás dispositivos Bluetooth, simplemente sea servidor y cliente. Ya, entonces aquí nuevamente vamos a tener un is running, que es decir que siempre está corriendo, va a ser igual a verdadero. Tenemos nuevamente una restricción, que es un try, y va a decir mientras esté corriendo se va a verificar la conexión, y si la conexión es igual al servidor, entonces entonces se va a aceptar y se va a abrir la conexión. Entonces aquí el usuario, el cliente, va a estar esperando por la conexión y nos va a aparecer un pequeño mensaje de conexión requerida en caso de que se demore, y creamos el handler del cliente. Nuevamente tenemos nuestro método close down, que es para el cierre de todos los handlers, en este caso, que estén conectados a nuestro servidor. Bueno, dicho esto, hemos terminado con toda la parte de Bluetooth entre cliente y servidor. Obviamente también tenemos en la parte de servidor el compilador y su corredor y los componentes necesarios para correr el programa. A continuación vamos a ver de dónde podemos descargar los paquetes jar, los puntos jar necesarios, archivos jar necesarios para que nuestra librería java.bluetooth sea compatible con Java.
y podamos realizar una prueba del manejo de Bluetooth. Bien, estamos dentro de la página de Oracle. En la parte de descargas podemos visualizar que dice el kit de los JDKs necesarios para las aplicaciones correspondientes con la programación del lenguaje Java. Tenemos JDKs para Linux, Mac, Solaris, Windows. En este caso nosotros, como estamos utilizando un sistema operativo Windows 7 y 64 bits, vamos a descargar los JDKs de 64.exe.jar, que no son, tienen un tamaño de 155 megas, que no es mucho. Y con ello estamos listos para probar nuestra clase Bluetooth.